Amén. A mis hermanos, entonces les invito a abrir sus Biblias en la epístola de Judas. Judas, que tiene solamente un capítulo, obviamente, vamos a estar leyendo dos versículos, versículo 20 y versículo 21. Judas, entonces, si se quiere, 1, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tome asiento, hermano. Para los que no encontraron, Judas está inmediatamente antes de Apocalipsis, por si acaso. Si ustedes se fijan, hoy día vamos a hacer una especie de paréntesis, ¿no? Estábamos haciendo una predicación expositiva de la segunda carta a los Corintios, pero hoy día vamos a hacer un paréntesis por la ocasión especial que nos convoca, ¿no? Nuestro 6º aniversario. Y este texto, el cual hoy día vamos a ver, justamente habla de la iglesia. El título del sermón del día de hoy es La comunión de los santos. ¿Ya? No se preocupen que la próxima semana entonces volveremos a la segunda epístola a los Corintios, pero creí necesario el día de hoy poder entonces hablar de temas que tienen que ver y tienen relación justamente con la iglesia. Dicho eso, quiero invitarles entonces a volver a leer este texto. Dice así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El texto que vemos el día de hoy, hermanos, justamente está en esta cortísima carta de Judas. Ya sabemos, ¿cierto?, que se le atribuye esta carta al hermano de sangre de Jesús, no al apóstol propiamente tal. Ahora, esta epístola, que es cortísima, ¿no?, está dada a la iglesia en general. Si usted ve esta carta, que es relativamente, como hemos dicho, muy corta, ¿no?, esta carta habla a la iglesia de Jesucristo. Puede ser entendida y puede ser leída por cada uno de nosotros y verla de manera muy personal, ¿cierto?, porque nos atañe a cada uno de nosotros. Y obviamente también puede ser entendida y vista desde una perspectiva de la iglesia local, de mucho beneficio para la iglesia local. Ahora, antes de ir al texto original, quiero contextualizar un poco esta carta. Esta epístola, ¿no?, escrita por Judas, apunta, ¿no?, y manifiesta la verdadera preocupación de Judas por la iglesia. Es así entonces como comienza a advertir a la iglesia. Si usted se va al versículo 3, va a poder leer conmigo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas entonces muestra su preocupación por la iglesia, advirtiendo a la iglesia de Cristo para que obviamente esté bien, ¿no? Está preocupado por su bienestar, está preocupado por su salud. Y entonces reconoce que hay agentes o hay personas que quieren dañar la iglesia de Jesucristo. Estos son hombres perversos, hombres estafadores, hombres orgullosos, hombres que se disfrazan como creyentes, hombres sensuales, hombres tramposos, soñadores, va a decir después, que rechazan la autoridad, que blasfeman contra las autoridades superiores, hombres falsos. Judas está muy preocupado porque estos hombres se han metido en la iglesia. Y es una realidad que hoy día nosotros vemos de manera muy común, ¿no? Lo vemos en todo tipo de iglesias. Hombres que se visten de cristianos y se introducen a las iglesias para dividir, para destruir, para dañar, de diferentes maneras. Ahora, Judas entonces está preocupado por ellos
por la iglesia entonces y empieza a advertirle a la iglesia. Estén atentos contra estos hombres. Estén atentos contra la maldad que los acecha. Estén atentos, sus ojos estén preocupados de estas cosas. Y de alguna manera Él va a armarlos. Le va a dar las herramientas. ¿Para qué? Para que ellos se defiendan. Es así como llegamos al versículo 17. Estamos tratando de ser corto esto, ¿cierto? Esta introducción. Y en el versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas reconoce que hay una forma de defenderse de estos hombres. Hay una forma de que la iglesia local, en este caso, pueda defenderse de ¿qué? De los malvados. Y la forma es recordando las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros nos reconocemos como una iglesia apostólica, ¿cierto? No porque creamos en los apóstoles que aparecen el día de hoy, los cuales son todos falsos, ¿cierto? Hoy día ya no hay apóstoles. Hoy día cualquiera que se ensalza diciendo que es apóstol, inmediatamente es un falso, y no hay más lecturas que eso. Nosotros hablamos de los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Aquellos que fueron los que pusieron los pilares fundamentales de nuestra fe. La doctrina en cual nosotros entonces nos movemos. Nos referimos a esos apóstoles que lamentablemente ya, bueno, por causas normales, hace 2000 años ya no están. Pero que dejaron plasmadas sus enseñanzas en las escrituras que hoy día nosotros tenemos. Los apóstoles que fueron por lo demás consignados por Jesucristo mismo para que establecieran esa doctrina y llevaran entonces las enseñanzas. Eso está también en la gran comisión en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, manda a los apóstoles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces a ellos también les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo manda entonces a los apóstoles, ¿a qué? A que enseñen a la iglesia la enseñanza de Jesucristo. Y esa es la enseñanza que toda iglesia entonces debe obedecer. Es la enseñanza a la cual toda iglesia debe estar atento. Es la enseñanza que toda iglesia debe abrazar. ¿Para qué? Como dice Judas, para defenderse de los malvados. Para defenderse de los falsos maestros. Para defenderse de los sensuales, de los engañadores, de los perversos que se introducen a las iglesias. Si nosotros vemos, lamentablemente por video, ¿no?, una serie de videos de cosas que aparecen en las iglesias y que nosotros podemos determinar claramente que son una aberración, nosotros vamos a darnos cuenta de algo inmediatamente. En esas iglesias no existe autoridad de la Biblia. No hay Biblia. Desaparece. Ayer veía un Reels donde había decía, no existe el DJ cristiano, y aparecía una discoteca de música electrónica cristiana. Y era un culto. Ese es el nivel al cual hoy día hemos llegado. Y el problema es que en los comentarios mucha gente lo defendía. Amo la música electrónica y si es para adorar a Dios, mejor aún. Y estaba llena. Ese es el nivel de la iglesia, que eso es lo que llega hoy día a la iglesia. Y si nosotros nos damos cuenta, entonces, ¿qué sucede en esas, vamos a entender, las pseudo iglesias? Es que claramente la escritura no está. No existe. Ahora, todo esto es introductorio, ¿para qué? Para llegar al texto que vemos hoy día. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Judas es de alguna manera aterrizar mediante ciertos conceptos cómo sí entonces se debe mover una iglesia cristiana. Cómo sí se mueve la iglesia que se sostiene en fundamentos apostólicos. ¿Cuáles sí son los frutos o las formas en las que se expresa y se ve una iglesia cristiana? Y ahí es cuando nosotros nos introducimos al texto que leímos hoy día. Volvamos a leerlo para que podamos identificar entonces qué es lo que está diciendo Judas. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y es así entonces como, por medio de las palabras de Judas, vamos a encontrar 4 puntos
o 4 cosas que son de alguna manera los frutos correctos, las acciones correctas de una iglesia de Cristo, de una verdadera iglesia de Cristo. Vamos a hacerlo, si quieren tomar nota, los vamos a enumerar. Primero, se debe edificar en la Santísima Fe. Segundo, debe orar en el Espíritu Santo. Tercero, debe conservarse en el amor de Dios. Cuarto, debe esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a ver estos 4 puntos uno por uno entonces, para que podamos entender de qué está hablando Judas. En primer lugar, dice Judas que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, se debe edificar en la Santísima Fe. Judas lo que está haciendo ahí entonces es utilizar una forma de expresión, ¿no? Una forma de referirse a que la iglesia se debe edificar en el camino de la fe. No sé si hemos escuchado alguna vez, ¿estás en la fe? Eso también está en las Escrituras. El decir estás en la fe significa, obviamente, caminar en la fe, profesar la fe y caminar en ella. A eso se refiere. Y entonces lo que está diciendo Judas es que la iglesia, al momento de caminar en la fe, se debe edificar. Debe haber un camino de edificación en la iglesia. Y estamos hablando de esto de manera particular, porque cada creyente, ¿no?, debe edificarse constantemente. Y en ese sentido vamos a pensar que edificarse es crecer. Pero colectivamente la iglesia también debe edificarse. La edificación apunta al crecimiento, particularmente hablando de un crecimiento espiritual, ¿cierto? La iglesia debe entonces crecer, y pensando en la iglesia local, la iglesia debe crecer junta. Una iglesia de cristianos, una verdadera iglesia de Cristo que acuerda caminar juntos, entonces debe crecer juntas. Recordemos una denominación o una breve explicación de lo que es una iglesia local, ¿cierto? ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local es un cuerpo de creyentes, una cantidad de creyentes que juntos acuerdan caminar juntos en la fe. Para amarse, para respetarse, para sostenerse, para levantarse, para alentarse, etcétera, etcétera. Eso es lo que es una iglesia local. Un cuerpo de creyentes, en este sentido nosotros, que juntos acordamos caminar juntos en la fe. ¿Para qué? Para caminar en esta fe ayudándonos, levantándonos, ¿cierto? Fortaleciéndonos los unos a los otros. Y lo que está diciendo entonces Judas es que la iglesia justamente, y pensando en nivel colectivo, debe crecer, debe edificarse. Pero estamos hablando en particular de edificarse espiritualmente, de crecer espiritualmente. Por lo demás, no hay otra forma de crecer que no sea bajo el fundamento de los apóstoles, bajo el fundamento de la doctrina cristiana sembrada, ¿cierto?, o establecida por los apóstoles, tal como lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero alguien quizás podría preguntarse, quiero entender mejor qué significa edificarse. ¿Cómo podríamos nosotros explicar cómo explicar edificarse de manera más clara? Bueno, responderemos a esto diciendo que la iglesia se edifica cuando crece por medio, en primer lugar, del estudio de la palabra. Y segundo, poniendo esta palabra en práctica, creciendo en moldear su carácter para parecerse al de Cristo. Cuando por la comunión de los santos nuestras formas son cambiadas, nuestro pecado es resistido, nuestros esfuerzos se hacen en amor, miramos la cruz y resistimos, nos levantamos y ayudamos mutuamente, nos soportamos y alentamos, dejamos los placeres del mundo para gozarnos en la iglesia de Cristo. Entonces podemos ver cómo somos edificados. Esa es una forma de entender cómo nosotros en la práctica somos edificados. Por tanto, el llamado de Judas es simple. Judas lo que está diciendo es que la iglesia manifiesta, hermanos, que es una iglesia de Cristo, cuando en conjunción no obedecen las Escrituras y caminan juntos en ella, sometiéndose a su autoridad y poniendo en práctica los preceptos de las Escrituras. Así la iglesia se edifica en ella. Cuando la iglesia entonces hace esto, se manifiestan claramente en los miembros
cómo crecen en el carácter en Cristo, cómo son más pacientes, cómo más se preocupan los unos de los otros, cómo hay mayor comunión, cómo se entiende y se ve la cercanía, cómo hay más perdón, cómo la misericordia abunda, cómo crece la sabiduría, cómo, hermanos, se ve la gloria de Dios en la iglesia de Cristo. Esto es realmente, hermanos, una de las características que Judas dice de una iglesia. En primer lugar, entonces, la acción es evidente. Lo primero es que la iglesia crezca edificándose en las Escrituras, en la Santísima Fe. Segundo punto, debe orar en el Espíritu Santo. Realmente, entonces, no puede existir el punto 1 sin el punto 2. No puede haber edificación en la fe si es que no existe lo segundo, la oración en el Espíritu Santo. En otras palabras, difícilmente una iglesia podrá edificarse si es que no ora a Dios, si es que no manifiesta su dependencia de Dios. Ya sabemos que la oración, hermanos, es fundamental para la vida nuestra, personal, pero estamos viendo esto de manera colectiva. Bajo el prisma de la iglesia local. La oración en un sentido colectivo es una manifestación gloriosa de la fe común que tienen los miembros de una iglesia local. Vuelvo a repetirlo. La oración en un sentido colectivo, ¿no?, es una manifestación gloriosa de la fe común que tienen los miembros de la iglesia local. Esa es la oración conjunta cuando se entiende de mejor manera la unidad en el Espíritu. La iglesia que está en la unidad de la fe ora en un sentido y con un corazón único, en un mismo espíritu de Dios. Esto es lo que hace una iglesia local. Cuando la iglesia local se reúne a orar, entonces, lo que manifiesta es justamente esto. Es una manifestación visible que estamos en un espíritu dirigiéndonos a Dios, como un cuerpo. Y este es un testimonio que nosotros vemos en las Escrituras abundantemente. Aquí escogí algunos textos solamente, pero es algo que nosotros vemos constantemente en el testimonio de las Escrituras. Hechos 1, capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos la iglesia reunidas en oración, juntos. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y en el partimiento del pan, y en qué más, y en las oraciones. La iglesia también se entiende junta, orando. Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Estaba reunida en un lugar y oraba sin cesar a Dios. Así es como el ejemplo de las Escrituras entonces nos enseña a nosotros la importancia de la oración colectiva. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos un culto de oración. Culto de oración que, por lo demás, déjeme decir que es una de las cosas más desestimadas que existe en la iglesia evangélica hoy día. Para muchos, venir a la iglesia a un culto de oración es fome, una pérdida de tiempo, aburrido, ¿cierto? Pero, hermanos, si nosotros nos damos cuenta de quiénes son los que regularmente oran, nos damos cuenta de quiénes realmente están en la iglesia. Quiénes realmente seguro son de la iglesia. Porque están disponiendo de su tiempo, están disponiendo de su energía, incluso de sus economías. ¿Para qué? Para disponerse a juntos orar en un espíritu de Dios. El culto de oración es una cosa maravillosa y necesaria para nuestras almas. No tenemos que trivializar, de hecho. De hecho, la iglesia local es llamada entonces a orar juntas, a orar juntos nosotros. Es vital y edificante, pero a la vez, como hemos dicho, muy despreciado para la iglesia. Cada creyente debe entender que este tiempo es vital para el desarrollo de la iglesia local. Una iglesia local necesita orar juntos, hermanos. Y aunque a alguien no le guste, nosotros seguiremos orando juntamente por toda la eternidad hasta que el Señor venga. Y es tan claro que lo que dice Judas es que la iglesia, siguiendo la doctrina de los apóstoles, debe orar en el Espíritu Santo. Debe orar guiado por el Espíritu Santo. Que nosotros podamos conservarnos en el amor de Dios. No existe. No existe la forma en que nosotros, mediante lo que sea, mediante obras, mediante sacrificios, mediante lo que sea, podamos conservarnos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso sería absurdo a la luz
de que Dios es el que conserva su amor en nosotros. Dios sí conserva su amor para con nosotros. Y lo conserva de tal manera que nada ni nadie lo quitará. Así lo establece la Escritura en Romanos 8:35 en adelante. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:35 al 39? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando hablamos de que nosotros como creyentes somos conservados en el amor de Dios, tenemos que entender que de manera real nosotros somos amados por Dios de manera total y que no hay nada ni nadie que se interponga. El amor de Dios es inamovible para con sus hijos. Por tanto, lo que está diciendo Judas no es que nosotros tenemos que hacer esfuerzos por mantener ese amor de Dios. No. Entonces, ¿qué está diciendo Judas? Bueno, lo que Judas está diciendo es que la iglesia, entonces, sí puede hacer algo y sí debe hacer algo. La iglesia sí puede y sí debe hacer algo. Y eso es que el amor de Dios se conserve en la iglesia por medio de cómo nosotros manifestamos ese amor de Dios entre nosotros. Eso es lo que está diciendo. Consérvense, y que en la iglesia nosotros deberíamos conservar el amor de Dios los unos para con los otros. Eso es lo que está diciendo Judas. La iglesia debe manifestar el amor de Dios, el amor perfecto que recibimos de Dios para los unos con los otros, para reproducir ese amor los unos con los otros. Y esto no es algo que aparezca solamente aquí, porque esto es justamente lo que hace el apóstol Pablo en el conocido texto de la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está entonces mostrándonos cómo es el amor de Dios. ¿Recordamos ese texto? 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, no sirve. O címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No sirve tampoco el conocimiento. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo pudiera ser muy piadoso a los ojos de los demás y entregar a Dios, se supone, todo de mí. Pero si yo no amo a mis hermanos, no me sirve de nada. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Lo que el apóstol Pablo entonces ha hecho ahí a los corintios es mostrarles cómo es el verdadero amor de Dios. Ese es el amor de Dios de manera descrita, ¿no? Claramente. Ahora, lo que ha hecho Judas es decir y hacer lo mismo que el apóstol Pablo. En una iglesia verdadera de Cristo que sigue los fundamentos y los preceptos apostólicos, el amor debe verse. La evidencia de que en una iglesia está el Espíritu de Dios, de que en una iglesia se edifica, ¿cierto?, en la fe, de que una iglesia está cimentada en los fundamentos de los apóstoles, entonces se manifiesta claramente en el amor que hay entre sus miembros. El amor en la iglesia es la evidencia más clara de que el Espíritu de Dios está ahí. No hay forma más clara de verse la presencia de Dios en una iglesia que ver justamente cómo se aman sus miembros. El amor que realmente practican los unos con los otros. Y hermanos, esto lo vemos en los relatos de la iglesia cristiana.
de la iglesia temprana. Es cosa que usted se vea al libro de los Hechos y vea los textos claramente de cómo se muestra la iglesia, mostrándose unánime los unos con los otros, orando los unos con los otros, acompañándose en la fe. Hermanos, el apóstol Pablo hace eso con los corintios porque nosotros vemos que hay una cosa natural en nuestros corazones. Hay una manifestación clara que emana de nuestra propia naturaleza, y es que a nosotros no nos gusta amar a nadie. Nos amamos a nosotros mismos. Pero las Escrituras nos dicen a nosotros que no debemos amarnos a nosotros mismos, sino que amar a los demás. ¿Por qué? Porque justamente, amados hermanos, ese es el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ¿cierto? ¿Cierto que nosotros no merecíamos nada? Esa es la realidad de las cosas. Nosotros éramos rebeldes contra Dios, enemigos de Dios descritos por las Escrituras. ¿Y qué recibimos entonces de nuestro Señor? Un amor incondicional, sufriendo lo que Él no tenía por qué sufrir porque lo merecíamos nosotros, subiéndose a la cruz del Calvario para pagar nuestras culpas, muriendo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, al ver esa cruz y veamos el amor que hemos recibido de Dios, podamos entonces reproducirlo a los demás. ¿Cuánto amamos a la iglesia de Cristo? La forma de mostrar nuestro cristianismo es justamente manifestar ese amor a los demás hermanos. El llamado de Judas a la iglesia, a la que por lo demás se sostiene en el fundamento de los apóstoles, es: consérvense en el amor de Dios, presérvense en el amor de Dios. Nosotros, hermanos, si queremos estar mucho tiempo, ¿no?, como iglesia, no podemos permitirnos ser esa iglesia que cumple, ¿no?, con juntarse una vez a la semana y llenar bancas y bancas y bancas. Eso no es ser iglesia. La iglesia es una familia. La iglesia es la familia de Cristo, es el pueblo de Dios unido. El amor vincula, ¿no? Nos vincula la fe ciertamente, pero el amor es la manifestación clara de ese vínculo. Si nosotros pensáramos en las palabras de Santiago, que la fe sin obras es fe muerta, nosotros podríamos decir que la fe sin amor es una fe que no existe. La fe que se profesa se manifiesta por medio de ¿qué? De cómo nosotros nos amamos los unos a los otros. El amor es el distintivo particular, ¿cierto? El distintivo total de que en una iglesia amor al Espíritu de Dios. Es una manifestación clara de que Dios obra en ella. Eso es lo tercero. Ahora lo cuarto, dice entonces Judas. Ya hemos dicho entonces que una iglesia, la iglesia de Cristo, una que se fundamenta entonces en los fundamentos apostólicos, es una iglesia que crece junta, que se edifica la una a la otra. Segundo, es una iglesia que ora junta, es una iglesia que ora en el Espíritu. Tercero, es una iglesia que se conserva, que manifiesta el amor de Dios. Lo cuarto, es una iglesia que debe esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, según lo que nosotros leemos de manera lineal, alguien podría interpretar esto como decir, bueno, la iglesia debe esperar y tiene la duda de que si Dios va a manifestar esa misericordia al final de los tiempos. ¿Será eso lo que está diciendo Judas? ¿Será que la iglesia debe estar ahí quizás con miedo a que si es que realmente Dios va a manifestar su misericordia al final de los tiempos? La respuesta es no está diciendo eso. Es más, tenemos un Dios fiel que no falta a sus promesas. El testimonio de las Escrituras es claro. Dios es fiel y lo que dice lo cumplirá. Es fiel también, lo vemos en las Escrituras, en palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses, diciendo que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no comienza una obra para botarla, ¿no? Dios no es que nos dé salvación y después la deseche, bajo ningún punto de vista. Lo que hace Dios es predestinarnos, es llamarnos, es justificarnos y es glorificarnos. Eso es lo que hace Dios. Y eso es inamovible. Y cuando Dios entonces ya en ese proceso nos ha justificado, nos deja una garantía. Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
Que cuando nosotros somos salvados recibimos el Espíritu Santo de Dios y eso es una garantía de que nuestra salvación está asegurada. Todo aquel que ve la obra del Espíritu Santo en su corazón tiene que estar seguro de que la misericordia de Dios está sobre él. Se manifestará de manera total cuando el Señor venga o en su encuentro con el Señor. Pero no tiene que esperarla como si fuera a fallar. Los musulmanes nunca están seguros de su salvación, ¿no? De hecho, incluso los que se suicidan, se hacen mártires, tienen la promesa de que tienen como más expectativa de ser salvos. Nosotros no esperamos esas cosas. Nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Y no es lo que está diciendo entonces Judas. Lo que está diciendo Judas, y esto es lo que sí está diciendo Judas, es que la iglesia debe entonces esperar ese tiempo en que la misericordia de Dios se va a hacer manifiesta mientras está acá, en este lado de la eternidad. Lo que está diciendo Judas es que la iglesia debe vivir de manera entonces esperanzada en esa misericordia que va a llegar sí o sí. La iglesia vive en este mundo, pero la iglesia no es de este mundo. La iglesia vive como extranjera en este mundo. Este no es nuestro hogar. La iglesia no está cómoda en este mundo. La iglesia es, como alguien dijo, el único pedazo de infierno que vamos a vivir. Para los conversos, este es el único pedazo de cielo que tendrán. Pero para nosotros es el único pedazo de infierno que tenemos. Por tanto, la iglesia no está feliz en el mundo. La iglesia sufre, históricamente ha sufrido, la iglesia históricamente ha sido perseguida, la iglesia históricamente ha sido asesinada, la iglesia históricamente ha sido despreciada, la iglesia históricamente ha sido rechazada, la iglesia históricamente ha sido burlada, la iglesia históricamente ha sido totalmente denostada y obviamente nosotros no estamos felices acá. La iglesia en este mundo no solamente lucha contra agentes externos como la gente que nos persigue. Luchamos con algo más terrible, hermanos, y es nuestro propio corazón. Luchamos contra la maldad. La iglesia, mientras esté de este lado, seguirá luchando contra la maldad. Por eso lo que hace el apóstol Pablo es derechamente despreciar y manifestar su desprecio por este cuerpo, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a vivir en este cuerpo que está condenado por la ley del pecado? Yo quiero una morada celestial, decía, lo leíamos hace unas semanas. Yo anhelo ese lugar donde yo voy a estar en ese tabernáculo eterno y celestial en la comunión con el Señor. La iglesia anhela el cielo y desprecia el mundo. Eso es lo que debería haber una iglesia, hermanos, que realmente tiene su perspectiva y sus ojos puestos en el cielo. Esa es la verdad de las cosas. La iglesia cristiana es una iglesia que mira a los cielos, que mira a la eternidad, que su esperanza, y por eso dije, debe esperar la misericordia, debe estar centrada en ¿qué? En ese tiempo en que tendrá comunión con Dios. La iglesia es esperanza y su roca es las palabras del Señor, la fidelidad de Dios que lo va a llevar a una vida eterna con Dios. Esa es la característica de una iglesia que pone sus ojos en los cielos. Una iglesia que es llamada a poner los ojos en Cristo, en las cosas celestiales, en la herencia dada a los creyentes, que básicamente es lo que empieza a hacer el apóstol Pablo en los primeros capítulos de Efesios. A decir, hermanos, hay una herencia puesta en nosotros, a la cual nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque esa herencia es eterna. Por tanto, la iglesia, verdadera iglesia de Cristo, es una iglesia que está centrada en los cielos. Que sus objetivos son celestiales. No es una iglesia terrenal, no es una iglesia que abraza el evangelio social, no es una iglesia que quiere construir un mundo, no es una iglesia que quiere arreglar las cosas acá, es una iglesia que sabe que aquí está todo perdido y que nuestro verdadero gozo, paz, felicidad, plenitud está en los cielos. Que nuestro encuentro con el Señor, cuando manifieste su verdadera misericordia total, será algo que se manifestará de manera eterna. Ahora bien, hermanos, mientras la iglesia está aquí entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Nos consolamos los unos a los otros? Mientras estamos en esta parte de la eternidad, muchos sufrimos, pero ¿para qué está la iglesia local? Para alentarnos. La iglesia está para enseñarnos. La iglesia local está ¿para qué? Para sostenernos. La iglesia local está para amarnos. La iglesia local es el regalo más precioso de Dios
para los propios creyentes. La comunión de los santos. Este tiempo, hermanos, el estar en la iglesia es un refugio. Es un lugar donde los creyentes que estamos en un espíritu nos tomamos de la mano, hermanos, y caminamos juntos en una tierra hostil, en un lugar donde está el enemigo, pero nos tomamos de la mano para caminar juntos. La iglesia, hermanos, es para nosotros una herramienta, ¿no? Una herramienta gloriosa de Dios. ¿Para qué? Para que podamos poner a disposición nuestros propios dones. Cuánto yo entrego a mi hermano, cuánto yo sostengo a mi hermano, cuánto yo me preocupo por mis hermanos, cuánto yo sirvo a mis hermanos. Lamentablemente esto no es algo que el evangélico promedio esté al tanto o pendiente. La gran mayoría de los evangélicos el día de hoy están luchando contra sus propios dolores, contra sus propias cosas y viven despegados de la iglesia local. Eso es un daño que se hacen a sí mismos. La iglesia local es su refugio, por lo demás. La iglesia local es donde ellos deben ir, a sus hermanos. Deben rodearse de sus hermanos. La iglesia, Dios la dejó en la tierra para que seamos una familia. Hermanos, eso es lo que hace la iglesia. Como hemos dicho, la iglesia local está compuesta por creyentes que deciden caminar juntos en la fe, para ayudarse, para amarse mutuamente, que tienen un objetivo común, el cual es glorificar a Dios. Si nosotros vemos, hermanos, estas características que Judas dice, tenemos que plantearnos, ¿existen esas evidencias en nuestra iglesia local? ¿Existe esto de edificarnos en la fe? ¿Crecemos en la fe? ¿Oramos en el Espíritu? ¿Oramos juntamente? ¿Nos amamos? ¿Se puede ver el amor de Dios acá? ¿Está nuestra esperanza en los cielos? Estas son las 4 cosas claras que Judas en este caso le dice a la iglesia que ponga su atención. En vez de estar siguiendo consignas del mundo y qué prosperidad y qué cosas súper grandes y ganar el mundo. No. El verdadero cuerpo de Dios, la verdadera iglesia del Señor se ve en estas cosas. Y nosotros tenemos que ver si es que en nosotros está. Quizás de manera colectiva la podemos ver. Pero ¿qué hay de manera personal? De manera personal, y este es el ejercicio para el corazón de cada uno de nosotros. ¿En mí está esto? ¿En mí está el crecer con la iglesia? ¿Realmente es algo que esté en mis preocupaciones? ¿Yo oro con la iglesia? ¿Yo amo a la iglesia? ¿Yo espero con la iglesia la venida de mi Señor? Nos deja varias interrogantes, ¿no? Tenemos que nosotros entonces, si es que no estamos haciendo estas cosas, esforzarnos en sí hacerlas. Para que realmente podamos sentirnos y ser parte de la iglesia visible de Cristo. Amados, el día de hoy es un día muy particular porque celebramos 6 años de esta iglesia local. Ciertamente ha sido un camino de desafíos, esfuerzos, entrega, decepciones, dolores, alegrías, pero por sobre todo, mucho amor y gozo. Ha sido un camino hermoso donde hemos visto la mano de Dios ayudándonos en cada paso. Quiero aprovechar esta instancia, justamente hablando de la iglesia local, para agradecer a Dios por su bondad, su paciencia y amor para con nosotros. Porque lo que hemos construido hasta el día de hoy ha sido solamente por su gracia. Si podemos ver el amor de Dios entre nosotros es porque Dios lo ha hecho. Si podemos nosotros seguir juntos hasta el día de hoy es porque Dios lo ha hecho. Si se puede ver entonces en nosotros el Espíritu de Dios y su obra, es por la obra de Dios. Si podemos ver en este lugar vidas transformadas, es por la autoría de Dios. Oro a Dios entonces para que siga llevándonos como un cuerpo, a seguir creciendo en sus enseñanzas, que nos ayude a amarnos cada día más, que nos ayude a solidificarnos y a crecer en nuestro carácter para que podamos reflejar a Cristo, tanto personal como colectivamente a través de nuestro testimonio y del testimonio de esta iglesia local. Espero que Dios nos ayude cada día a edificarnos en la fe, a orar en el Espíritu Santo, a conservarnos en el amor de Dios y esperar la misericordia de Dios, de nuestro Señor, hasta nuestro encuentro con Él.
y que podamos meditar en la comunión de los santos. Hermanos, vamos a orar. Padre amoroso, queremos, Señor, darle gracias. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte, en primer lugar, de su Santa Iglesia y de poder estar juntos, reunidos, para adorarle, para que en un mismo espíritu podamos a usted llevar toda gloria y honra, Señor, para levantar manos santas delante de usted. Queremos darle gracias por sostenernos y rogamos, Señor, que usted nos siga ayudando. Damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, en su presencia, en el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén.